Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Smart de Samsung. A la izquierda el AO7000, en este caso de 50 pulgadas, que es un modelo del 2021. Y a la derecha el BU8000 de 55 pulgadas, que es un modelo de este 2022. Hago esta comparativa principalmente para aquellas personas que desconocen un poco del tema relacionado con la nomenclatura o el nombre de los televisores, porque a veces piensan que por el hecho del modelo AO7000 tener las letras AU o como tal la letra AA, piensan que es superior simplemente por ese hecho, pero quiero decirles que no. El AO7000 es un modelo de gama baja, de hecho podría considerarse como el modelo de la gama baja del 2021, mientras que al BU8000 podría considerárselo como la gama media de la gama baja de este 2022. El otro factor muy importante es el tipo de panel que ambos televisores poseen. En el caso del AO7000, hasta donde he podido averiguar, todos los tamaños disponibles tienen panel VA, mientras que en el BU8000 algunos tamaños y en algunos países viene con panel VA y en otros con panel ADS. En este caso, esta versión de 55 pulgadas que tengo posee panel VA. Aquí pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados, AO7000 a la izquierda y BU8000 a la derecha. Recuerden, en este caso ambos tienen paneles VA. Y estas las últimas versiones de software disponibles para cada uno de estos televisores, la 1904 para el AO8000 y la 1204 para el BU8000. Como ya mencioné, ambos televisores tienen paneles VA y eso los convierte en opciones buenas o por lo menos muy decentes de gama baja para ver contenido de este tipo donde hayan muchas partes oscuras, porque el efecto clouding y desangrados de luz va a ser muy poco perceptible en ambos televisores. Pero en este caso esos efectos son menos perceptibles en el AO7000, pero principalmente porque tiene menor cantidad de brillo. Y esa como tal es la única forma de decrecer el efecto clouding y los sangrados de luz en televisores de gama baja, es decir, televisores que no tienen ni Full Array ni tampoco atenuación local. La tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED Edge, es decir que los bombillitos, por así decirlo, los bombillitos LED alumbran desde los bordes de sus pantallas. Y recuerden que ninguno posee atenuación local. En el caso del BU8000, el efecto clouding es un poquito más perceptible, pero nada alarmante, puede ser tolerable por lo menos en la gran mayoría de escenas, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Sin embargo, cuando el contenido tiene alto rango dinámico, ya sean videojuegos, series, películas, entre otras, sí que se puede notar un poquito más el clouding o nubosidad en el BU8000, pero repito, nada alarmante. Mientras que en el AO7000, como pueden observar, ese efecto clouding es menos perceptible. De hecho, en este tipo de escenas de terror, la experiencia es un poco más inmersiva en el AO7000. Pero al mismo tiempo sucede levemente el efecto Black Crush, nada alarmante, pero es verdad que en escenas con mucha oscuridad, en el AO7000 a veces es un poquito más difícil notar o percibir los detalles, mientras que en el BU8000 es un poco más fácil. Sin embargo, no es un efecto Black Crush tan alarmante como sufriría un televisor con panel ADS, entonces para que tengan eso muy presente. Y en cuanto a relación de contraste, el AO7000 alcanza 5204:1, principalmente porque tiene mejor uniformidad de colores negros, o mejor dicho, menos efecto clouding. Y en el BU8000 es de 3914:1. Y bueno, antes de continuar, si este video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Algunas personas también preguntan que cuál de esos televisores es más recomendado o para la Xbox Series X o para la PlayStation 5. A veces piensan que
con esos televisores van a lograr los mejores resultados con esas consolas, pero tengan presente que ninguno de ellos soporta puertos HDMI 2.1, no soportan ni los 120 Hz en 4K, ni tampoco frecuencias de actualización variables. Aún así, por supuesto, van a funcionar con esas consolas, simplemente que con las limitaciones más obvias, simplemente que lo máximo en cuanto a frecuencia de actualización o tasa de refresco será 60 Hz en 4K o cualquier otro tipo de resolución, y que la fluidez no va a ser la mejor porque al no contar con frecuencias de actualización variables, cuando por algún motivo los fotogramas por segundo de los videojuegos bajen, por ejemplo de 60 a 59, es muy probable que la frecuencia de actualización o tasa de refresco de ambos televisores baje de 60 a 50. Entonces se va a notar muy probablemente para un ojo o un cerebro muy entrenado, pero es lo que hay en televisores de gama baja. Son para personas o gamers que no sean exigentes en este aspecto. Y en cuanto a sus tiempos de input lag, aún no tengo un dispositivo que me permita conocer esos resultados, y en la página de ratings.com no analizan, por lo menos a día de hoy, ninguno de estos televisores, pero probablemente de acuerdo a la práctica y comparativas que he realizado con otros televisores, en ambos en 4K a 60 Hz tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, es probable que sus tiempos de input lag puedan oscilar entre los 10 y 11 milisegundos. Me parece que en la práctica ambos televisores muestran resultados buenos o por lo menos muy decentes en esta área. Muchas veces las personas, especialmente aquellas que son gamers un poco exigentes o demasiado exigentes, se decepcionan al comprar un televisor para utilizarlo para un apartado gaming, digamos que competitivo. Y es que recuerden que no le pueden pedir mucho a televisores de gama baja. Nunca se van a comportar como un monitor de PC gaming. La experiencia en cuanto a fluidez es increíblemente diferente, por supuesto, a favor de esos monitores. Recuerden entonces que los televisores, principalmente aquellos de gama baja, como es el caso de estos dos, es para gamers que no sean exigentes, que simplemente quieran pasar un buen rato jugando videojuegos, aunque a veces se puedan experimentar leves efectos de ghosting, o que simplemente la fluidez no sea la mejor en comparación a un monitor gaming que pueda tener 120 o 144 o 240 Hz en cuanto a frecuencia de actualización. Hablando de sus cantidades de brillo, en rango dinámico estándar el AO7000 alcanza 249 nits, en alto rango dinámico 255 nits y en alto rango dinámico con el modo juego 252 nits, mientras que el BU8000 en rango dinámico estándar alcanza 308 nits, mientras que en alto rango dinámico 312 nits y también 312 nits con el modo juego. La diferencia es notoria tanto en teoría como en la práctica. El AO7000 es principalmente para personas que no sean exigentes en cuanto a brillo, que no les importe que en escenas oscuras a veces sea un poco difícil notar detalles o que simplemente no vayan a ver mucho contenido con escenas oscuras, y también para una persona que pueda encontrar increíblemente más económico el AO7000 en comparación al BU8000, que sería lo normal. Por ejemplo, el AO7000 de 55 pulgadas se podría conseguir más o menos entre 450 y 500 dólares, mientras que el BU8000 más o menos entre 600 y 650 dólares. Entonces el AO7000, repito, es para personas que no sean exigentes. Mientras que el BU8000 es un televisor asequible a nivel económico que tiene muchas mejoras. Una de ellas es el brillo, ya mencionado. Y otras mejoras como por ejemplo que el control remoto tiene micrófono, lo cual voy a hablar de ello en unos segundos, un sistema operativo renovado y levemente más fluido. Y se me olvidó mencionar, en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan lo mismo, HDR10, HLG y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni Dolby Vision para gaming. Y en cuanto a colores, me parece que el AO7000 se defiende, no está mal,
pero me gusta más la representación de colores del BU8000. Y aquí aprovecho para hablar primero de lo que se conoce como efecto de pantalla sucia. Probablemente en el AO7000 les haya pasado desapercibido hasta este momento, que ya pudieron ver estos resultados con estos fondos grises. Ese efecto de pantalla sucia es más notorio en el AO7000, mientras que en el BU8000 no lo es tanto. Y al ver contenido con más color, sí que se puede notar un poquito, sobre todo en las esquinas superiores del AO7000. Nada alarmante, pero probablemente, ya que lo pudieron notar con esos fondos grises, ahora sí se puedan percatar un poco de ese efecto en contenido con color. Nada alarmante, pero está esa diferencia. Y en cuanto a escalado de imagen, en estos casos utilizo el Filmmaker Mode en ambos televisores. Me parece que los resultados son prácticamente iguales cuando el contenido tiene baja resolución. En los dos televisores se podría llegar a notar partes levemente pixeladas, pero nada alarmante y es algo normal. Ningún televisor actual, ni siquiera aquellos de gama baja, va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Pero cuando el contenido tiene 1080p, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es un poco mejor, o a veces mucho mejor. El contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K. Cuando el contenido tiene 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen va a hacer asemejar mucho los resultados a un 4K nativo. Y por supuesto, los dos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Disney Plus, Amazon Prime, entre otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario, esas aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución de ese contenido para poder mejorar su fluidez. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre otras, en ambos televisores es bueno, o por lo menos muy decente. Los dos tienen el mismo parámetro ajustes de claridad de imagen con las mismas opciones de modificación. Por ejemplo, si lo colocan en personal, pueden optar por modificar de forma manual la reducción de vibración de imagen o probar el movimiento libre de LED, aunque no recomiendo el movimiento libre de LED porque se oscurece la imagen y genera mucho efecto flicker. Usualmente en automático, este parámetro la mayoría del tiempo con casi todo tipo de contenido muestra los mejores resultados en escenas con vareos de cámara o con muchos movimientos rápidos. Sus ángulos de visión no son buenos porque tienen paneles VA. Diría que es la principal desventaja de los televisores con este tipo de panel. Como pueden notar, los colores pierden volumen o lucen levemente blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy pronunciados. Por ende, no son televisores recomendados cuando muchas personas deban sentarse alrededor de sus pantallas porque van a observar colores blanquecinos y no es una experiencia agradable. Son entonces televisores recomendados para lo normal, que es verlos siempre de frente. El manejo de los reflejos es decente. Son televisores recomendados principalmente para habitaciones oscuras porque tienen mejor manejo del efecto clouding en escenas que tengan muchas sombras u oscuridad. Son medianamente recomendados para habitaciones con iluminación artificial porque manejan de una forma decente el reflejo de los focos de luz, pero no son muy recomendados para habitaciones que reciban mucha iluminación natural por medio de las ventanas porque esos reflejos se pueden notar mucho en sus pantallas. En cuanto a las entradas, el AO7000 tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto LAN para el cable de internet, un puerto para el cable para la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y un puerto USB 2.0. Y en el caso del BU8000, la diferencia principal es que tiene un puerto USB 2.0 extra y que además cambia un poco la ubicación de todas sus entradas, pero como tal por todo lo demás tiene lo mismo, 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos también con soporte para canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable LAN, uno para la antena de aire y otro para el puerto digital óptico.
En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia tiene que ver con sus controles One Remotes. El del V8000 es más renovado, tiene acceso directo para Disney Plus. Además, lo más importante es que se puede cargar con panel solar o vía puerto USB tipo C. Y además tiene botón para micrófono porque soporta asistentes de voz. Mientras que el AO7000 no soporta comandos de voz, no soporta asistentes de voz. Aun cuando quieran emparejar un control con micrófono, no les va a funcionar. El sistema operativo de ambos televisores es Tizen. Este es el menú principal, cambia notablemente. El del V8000 tiene un diseño más renovado, pero personalmente me sigue gustando más el diseño del menú principal de la A7000 o en general de diseños Samsung antiguos. En cuanto a asistentes de voz, el V8000 en la gran mayoría de países soporta tanto el Bixby Voice propio de Samsung como también el Amazon Alexa y el Google Assistant. Pero aquí en Colombia, no sé por qué, solamente soporta el Bixby Voice. Y en el caso del A7000, como ya mencioné, no soporta comandos de voz. En ambos televisores además está disponible la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, tanto con dispositivos Android como con dispositivos Apple, ya que los dos televisores soportan la función de AirPlay. La tienda de aplicaciones en los dos televisores también es la misma, que es propia del sistema operativo Tizen, es relativamente amplia. Simplemente tengan presente que a esos televisores no se les pueden instalar archivos APK. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren en sus tiendas de aplicaciones, pues simplemente no la van a poder instalar de ninguna otra forma. Y el espacio de almacenamiento en ambos televisores es de aproximadamente 3,8 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en cuanto a navegadores de internet, también es el mismo para los dos televisores. La diferencia es que en el V8000 puede ser más fácil la búsqueda porque acepta comandos de voz, mientras que el A7000 no. Y en los dos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web en caso de así quererlo. La temperatura en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, en ambos televisores es normal, relativamente baja. Sin embargo, en la parte baja de la pantalla del V8000, quizá por tener el diseño ultra delgado, la temperatura incrementa considerablemente. Pasa no solamente en este V8000, sino también en otros televisores Samsung de este 2022 y del año pasado 2021 con diseño ultra delgado. Sin embargo, en ninguno de estos dos televisores van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. En cuanto a potencia de sonido, en los dos televisores es de 20 watts. En la práctica me pareció mejor el rendimiento del V8000. De hecho, me pareció mejor aún en comparación, por ejemplo, al modelo A8000 del año pasado, que también tiene diseño ultra delgado, lo cual está muy bien. Al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías de sonido, ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio y también canal de retorno de audio mejorado, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Ya para terminar, si me preguntan cuál televisor escogería yo, suponiendo que no existieran más televisores en el mundo, obviamente me iría por el V8000, pero recuerden que la diferencia de precios podría llegar a ser casi de $100, siendo obviamente más costoso el V8000. Entonces, si tienen un presupuesto muy bajo y no son personas exigentes y no les importa el hecho de que el A7000 no soporte comandos de voz, podría ser más que suficiente, y con algunas configuraciones de imagen podría mejorar el aspecto en escenas oscuras. En mi canal pueden encontrar configuraciones de imagen recomendadas para el A7000 y luego haré unas configuraciones de imagen para el VU8000. Ya entonces, para terminar, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios, cuál escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, y que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.
is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong. We have her cornered. Keep firing! Ours is a cycle of hatred. Alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world. And we have forgotten what makes us strong.